De acuerdo. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta sesión del día de hoy. Trataremos un tema que a veces lo dejamos por un lado porque nos enfocamos en enfermedades más comunes, pero veremos todo lo que es pues, enfermedades del pericardio, ¿verdad? Esta clase está, ¿cómo se llama? A cargo de los estudiantes. Entonces, adelante, jóvenes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros y doctores. Esperamos que tengan un buen día. Es un gusto para nosotros poder dar esta clase sobre enfermedades del pericardio, la cual va a estar a cargo de mi persona, Elisa Cifuentes, y de mis compañeros, mi compañera Ana Lucía Meléndez y mi compañero Brian Reynoso. Pues para empezar, debemos de recordar un poco acerca de la anatomía del pericardio y saber qué es exactamente el pericardio. Pues el pericardio es un saco de doble capa, el cual está compuesto por el pericardio fibroso, que es el que pueden observar más externo, y el pericardio seroso. Pues el pericardio fibroso tiene una característica, el cual es que es muy resistente y se va a continuar inferiormente con el centro tendinoso del diafragma. Así va a formar el ligamento pericardiofrénico. El pericardio seroso, a su vez, se va a dividir en dos capas, las cuales van a ser la lámina parietal del pericardio seroso, o ya bien pericardio parietal, la cual va a tapizar la membrana interna del pericardio fibroso. Y la segunda capa va a ser la lámina visceral del pericardio seroso. Esta lámina también se denomina epicardio y va a cubrir el corazón y los grandes vasos. Hay un espacio pericárdico o cavidad pericárdica, el cual pues va a estar ocupado de un ultrafiltrado de plasma, que normalmente el volumen debe de ser de 15 a 50 mililitros. Este va a separar el pericardio visceral del pericardio seroso, del pericardio parietal fibroso. Luego vamos a ver las funciones del pericardio. Y como está acá, pues el pericardio va a impedir que las cavidades cardíacas se van a dilatar en exceso, especialmente la aurícula y el ventrículo derecho, en actividades como el ejercicio o ya en situaciones como la hipervolemia. Otra de las funciones es fijar la posición anatómica del corazón. Como lo mencioné anteriormente, pues el pericardio va a estar insertado en el centro tendinoso del diafragma y también en la porción anterior del pericardio va a estar insertado en la superficie posterior del esternón, formando los ligamentos esternopericárdicos. Además, va a retardar la propagación de enfermedades infecciosas que pueden afectar al corazón, que provengan de las pleuras pulmonares o ya bien del pulmón. Bueno, existen dos grandes clasificaciones que clasifican a la pericarditis. Está una clasificación clínica que va a dividir a la pericarditis de acuerdo a la duración. Vamos a llamar a la pericarditis aguda cuando esta es menor de 6 semanas, pericarditis subaguda cuando esta dura de 6 semanas a 6 meses y crónica cuando es mayor de 6 meses. Estas a su vez se dividen en otras clasificaciones, que en la aguda sería fibrinosa o por derrame. La subaguda puede ser por derrame constrictiva o constrictiva y la crónica puede ser constrictiva o adherente. Y la otra gran clasificación es la clasificación etiológica, que va a clasificar a la pericarditis de acuerdo a la causa que la está provocando. Esta puede ser de origen infeccioso, como vemos que serían todos estos agentes etiológicos los cuales pueden provocarla. No infeccioso,
por ejemplo, secundario a otras patologías previas como insuficiencia renal, neoplasias, traumatismos y la pericarditis posiblemente vinculada a hipersensibilidad o autoinmunidad, donde el propio sistema autoinmune del paciente va a generar lo que son anticuerpos, ¿verdad? Contra tejidos propios del organismo. Entre estos puede ser el pericardio. Solo, joven, antes de que continúen, solo regresemos a las anteriores, a las anteriores. Muy bien, en el hospital, ¿cómo se llama? Lo más que vemos nosotros de pericarditis aguda, sí va a ser por derrame, ¿verdad? Usual pues, de cualquiera de las dos características, seroso o sanguinolento, ¿verdad? Y pericarditis subaguda, nada más la vemos como complicación de otras situaciones. Y la crónica es rara que la vemos nosotros o que nos ingrese un paciente por pericarditis crónica, ¿verdad? Son pocos los pacientes que ingresan, más esto es un manejo más de cardiología y por consulta externa. Ahora, ya viéndolo desde el punto de vista etiológico que presentaron ustedes en la siguiente diapositiva, pues sí, pericarditis infecciosa, todo derrame pericárdico que nosotros vemos, aparte pues del drenaje y todo, que me imagino que lo van a mencionar más adelante, siempre les hacen cultivos, ¿verdad? Puede ser que la etiología sea, digamos, como insuficiencia renal, como posinfarto, por neoplasia o por otra situación como se llama no infeccioso, pero siempre se les pide, ¿verdad? Porque hay infecciones que son, digamos, endémicas, como por ejemplo la tuberculosis en Guatemala, que puede ser que tengan las dos etiologías ahí mezcladas. Entonces, siempre que se toma líquido, ¿verdad? Se manda a hacer un examen microbiológico, ¿verdad? Y si se toma biopsia del pericardio, pues también se manda para cultivo de la biopsia y también la biopsia como tal a patología, para buscar pues enfermedades virales que serían las más comunes, bacterianas definitivamente y tuberculosis. Ya otras infecciones como las por hongos y las misceláneas, que son como parásitos o sifilíticas, pues, ¿cómo se llama? Igual en la de hongos se tiende a pedir, pero por lo menos en mi caso particular no he visto ninguna pericarditis por hongos, ¿verdad? De todas las demás sí. Y ya, pues, sífilis, que sería una sífilis terciaria, pues es raro verlo, y por parásitos también, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta que a pesar de que la etiología de una pericarditis aguda por derrame, ¿verdad? O sea, por la historia nos orienta que va a ser algo sistémico como las demás causas que están debajo de esta, ¿verdad? Siempre se les pide el cultivo, ¿verdad? Siempre, porque es un examen que es rápido, es fácil de realizar, igual se tiene la muestra, ¿verdad? Porque nos hemos llevado sorpresas. A veces pensamos que es por la insuficiencia renal, es por otra cosa, y de repente, ¡pum! Resulta que la tuberculosis ahí está positivo. Entonces, ok, esto no lo esperábamos, pero qué bueno que lo hicimos, ¿verdad? Nada más, continúo. Gracias, doctor Gephardt. Entonces, continuando, vamos a hablar de lo que es la pericarditis aguda. De todas las clasificaciones y tipos de pericarditis que les mencioné anteriormente, este va a ser el proceso patológico que más frecuentemente afecta al pericardio. Esta posee 4 características diagnósticas principales, de las cuales si las encontramos en un paciente, casi que podemos garantizar que el diagnóstico va a ser una pericarditis aguda. Entre estas está el dolor precordial, el frote pericárdico, electrocardiograma alterado, que va a tener alteraciones que las voy a mencionar en un momento, que van a ser características o propias de una pericarditis aguda, y el derrame pericárdico. Bueno, ahora ampliando cada una de estas características diagnósticas, vamos a hablar del dolor precordial. Vamos a ver que es propio de muchas patologías del corazón, ¿verdad? Pero este dolor precordial va a tener ciertas características
que nos pueden ayudar a diferenciarlo de otras patologías. Suele ser intenso, retroesternal y localizado en el área precordial izquierda. También vamos a ver que se puede irradiar al cuello, a los brazos y al hombro izquierdo. Con frecuencia también vamos a ver que este dolor es pleurítico porque algunas veces al existir pericarditis aguda también se puede ver afectada la pleura, por lo que el dolor se va a agravar cuando el paciente tosa o inspire. Este dolor se asemeja mucho al dolor precordial que existe en el infarto del miocardio. Sin embargo, una característica que nos puede ayudar a diferenciarlo es que el dolor de la pericarditis aguda puede ceder cuando la persona se sienta o flexiona la cintura hacia adelante y se va a intensificar cuando el paciente esté en decúbito dorsal. Bueno, otra característica es el frote pericárdico. Solo, perdón, disculpe, ahorita que está tocando este punto, un punto muy interesante, la diferencia entre, en esta clase tienen que enfocarse mucho en la diferencia entre lo que es el dolor precordial y el dolor de tipo pericárdico. Otra característica es cierto, si irradia al brazo, como dijo usted, al cuello, a la mandíbula, pero el dolor de pericarditis también se suele irradiarse a la región del trapecio, cosa que no pasa en el infarto agudo al miocardio. Y tengan en cuenta también eso que acaba de decir la doctora, que es un dolor que en cambio de posición, que se llama posición maometana o posición en trípode, el dolor mejora, ¿verdad, jóvenes? Obviamente en una arteria que está obstruida por una placa aterosclerótica, esto no va a pasar. Entonces, un dato muy, muy importante que acaba de decir la doctora ahorita. Y lo otro es que el dolor irradia al músculo trapecio en la pericarditis, en el infarto no. Gracias, doctora. Gracias, doctor José Pablo. Bueno, continuando, el frote pericárdico, vamos a ver que puede estar presente hasta en el 85% de los pacientes a la hora de auscultarlo. Este se describe que es un sonido como de tipo raspante y lo vamos a poder escuchar más frecuentemente cuando el paciente, al final de la expiración del paciente, con la persona en posición erecta y con la cintura flexionada hacia adelante. Entonces, les trajimos un video para que escuchen más o menos cómo es que se ausculta este frote. No sé si se escucha. No se escucha. Es que una pregunta, doctora, ¿usted tiene auriculares o tiene la computadora? ¿Está hablando directamente a la computadora? Es que le hago la pregunta, Ana, porque si tiene auriculares puestos y está hablando a través de auriculares, no vamos a lograr escuchar lo que es lo que me pasaba a mí con las clases de RCP. Entonces, ahora, lo que puede hacer es abrir el audio de la computadora, el micrófono de la computadora y hacer que suene en la computadora para que pueda transmitirse a la plática. Ah, sí. Ahorita lo realizo. Gracias, doctor. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, Ana. Bueno, entonces, como les mencionaba, es de características raspantes. También se menciona que en rayadura o en rascadura, como lo escuchamos. Bueno, el electrocardiograma. Como les mencioné anteriormente, va a tener alteraciones características de una pericarditis aguda. La pericarditis aguda en el electrocardiograma evoluciona en 4 etapas que están aquí descritas. Está la etapa 1, donde hay elevación amplia de segmentos ST.
Para representarlo de forma más gráfica, les puse esta imagen acá, que vemos acá la elevación amplia del segmento ST. Hay depresiones recíprocas en ABR y B1, que más adelante les van a enseñar un electrocardiograma, que quiere decir que en estas derivaciones no va a haber una elevación, ¿verdad? Sino que al contrario va a haber unas depresiones. Y depresión del segmento PR, como vemos acá. En la etapa 2 van a haber segmentos los segmentos ST que estaban previamente elevados, se van a normalizar. En la etapa 3, las ondas T se van a invertir, como estas generalmente son positivas, entonces estas se van a volver negativas. Y en la etapa 4, los trazos del electrocardiograma se van a normalizar. Y acá tenemos una imagen donde podemos representar más gráficamente las 4 etapas. Acá está la etapa 1 con elevación del segmento ST y depresión del segmento PR. En la etapa 2 se van a normalizar estos dos segmentos. En la etapa 3 hay una inversión de la onda T. Y en la etapa 4 el electrocardiograma va a regresar como normalmente lo conocemos. Bueno, ahora la pericarditis. ¿Cómo la diferenciamos de un infarto agudo al miocardio? Bueno, como nos hizo mención el doctor José Pablo en su clase de síndromes coronarios agudos, existen infartos agudos del miocardio que también tienen elevación del segmento ST. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre una elevación del segmento ST por pericarditis aguda y una por infarto agudo de miocardio? Bueno, y es que en el infarto agudo de miocardio, las elevaciones del segmento ST, como vemos en esta imagen, son convexas. En cambio, en la pericarditis, si observamos, no tienen esta característica. Y también que en la elevación del segmento ST por pericarditis aguda, tiene una concavidad hacia arriba, la cual no se suele observar en este del infarto, ¿verdad? Y acá está lo que les mencionaba de las depresiones recíprocas en ABR y B1. Acá estamos en ABR, en vez de haber una elevación del segmento ST, hay una depresión, igual en la derivación B1. El derrame pericárdico es de prestarle mucha atención, es otra de las características diagnósticas principales de la pericarditis aguda, y es de prestarle mucha atención cuando evoluciona rápidamente, ¿verdad? Porque puede culminar en un taponamiento cardíaco, que también lo vamos a hablar más adelante. A la exploración física vamos a ver que los ruidos cardíacos se van a volver más débiles. El líquido pericárdico puede comprimir la base del pulmón izquierdo y generar lo que se conoce como el signo de Ewart, que va a ser una zona imprecisa de matidez y que va a tener más frémito en el ángulo de la escápula izquierda. La radiografía torácica es muy importante como diagnóstico en estos casos cuando sospechamos que hay derrame pericárdico, porque se muestra, como vemos acá, una silueta cardíaca, un crecimiento muy grande de la silueta cardíaca, con lo que se conoce configuración de botella de agua, porque el corazón simula forma como de una botella que está llena de agua, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo realizamos el diagnóstico de pericarditis aguda? Más que todo, la más usual es la ecocardiografía, porque esta nos permite evidenciar si tenemos derrame pericárdico y podemos medir la cantidad de líquido que hay si este fuera el caso, como vemos acá, pero también se puede realizar tomografía computarizada y resonancia magnética. Estas son más útiles para detectar lo que es inflamación del pericardio, lo cual no se evidencia tanto en la ecocardiografía, pero la resonancia magnética es muy útil para detectar este tipo de inflamación. Bueno, acerca de lo que es el tratamiento de la pericarditis aguda. Solo que la resonancia, perdón, como les contaba en la clase de falla cardíaca, fue lo que mandamos a hacer al residente para poder determinar que tenía inflamación posterior a la infección vírica, ¿verdad?
pues como dijo la doctora, la resonancia es muy importante. Solo una pregunta, no sé si aún van a hablar, porque todavía no lo he escuchado, de la tríada de Beck. Sí, doctor. Doctor, se va a hablar cuando se esté hablando sobre taponamiento cardíaco, que es Ok, después del sí, tratamiento. listo. Bueno, aquí en cuanto a lo que es el tratamiento de la pericarditis aguda, tenemos de que para la pericarditis aguda no hay un tratamiento específico, excepto por lo que es el reposo y ácido acetilsalicílico, junto con antiinflamatorios no esteroideos, así como lo es el ibuprofeno o indometacina. Sí, aquí tenemos las dosis de que el ibuprofeno son 600 a 800 miligramos por cada 8 horas y la indometacina 25 a 50 miligramos por cada 8 horas. Y el ácido acetilsalicílico pues tenemos que es 2 a 4 gramos por día. Y también estos debemos de administrarlos junto con protección gástrica, con como lo que es un inhibidor de la bomba de protones, así como lo que es el omeprazol que se podría dar en 20 miligramos por día. Si existe una buena respuesta a este tratamiento, se deben continuar las mismas dosis, ya sea por 1 o 2 semanas, y luego se van disminuyendo gradualmente en el paso de las siguientes semanas. Además de esto, se debe administrar colchicina por 3 meses. Aquí tenemos la dosis de que son 0.5 miligramos por 24 horas en personas de un peso menor a 70 kilos o 0.5 miligramos cada 12 horas con personas de peso mayor a 70 kilos por 3 meses. Esto lo que hace es intensificar la respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos y también ayuda a reducir el riesgo de pericarditis recurrente. Pero la colchicina está contraindicada en lo que es pacientes con difusión hepática y renal. Y puede producir como efectos adversos diarrea y también otros en el tubo digestivo. Los glucocorticoides casi siempre suprimen las manifestaciones clínicas de la pericarditis aguda en pacientes que ya sea no toleren o no respondan al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos y colchicina. Pero estos se deben administrar en dosis completas únicamente durante 2 a 4 días con reducción gradual posterior por el aumento de riesgo de recurrencias subsiguientes. Y un ejemplo es la prednisona, que se debe administrar en 1 miligramo por kilogramo cada día. Y esto es importante de que nunca deben administrarse anticoagulantes, ya que esto puede ocasionar hemorragia dentro de la cavidad pericárdica y el taponamiento. La mayoría de estos pacientes con pericarditis aguda puede tratarse de forma ambulatoria con seguimiento cuidadoso, pero cuando se lleguen a sospechar causas como tuberculosis, enfermedad neoplásica, infección bacteriana o en presencia de otros factores como fiebre mayor de 38 grados Celsius, inicio subagudo o derrame pericárdico voluminoso, aquí sí ya se recomienda lo que es la hospitalización. Bueno, para continuar, vamos a hablar acerca del taponamiento cardíaco. Pues esta es una urgencia médica que se debe de diagnosticar y de tratar lo más rápido posible, porque si no podría pues llevar a la muerte al paciente. ¿Y en qué consiste? Pues es una consecuencia de una pericarditis que consiste en una acumulación de líquido que va a producir una obstrucción grave de la penetración de sangre a los ventrículos. Dentro de su causa más frecuente está la pericarditis idiopática y la pericarditis secundaria a enfermedades neoplásicas, a la tuberculosis. Puede ser también por alguna fuga en cirugía cardíaca, por una disección aórtica
por traumatismos o tratamientos anticoagulantes. Pues para que haya un taponamiento cardíaco, pues la cantidad de líquido necesaria debe de ser de una acumulación rápida de 200 mililitros o de una acumulación mayor a 2.000 mililitros, que serían en derrames de desarrollo lento. Aquí cabe destacar que en estos tipos de derrames de desarrollo lento, pues los síntomas no van a ser tan marcados, porque pues el pericardio va a tener esa oportunidad de poder tratar de acoplarse y estirarse al volumen que va a ir aumentando con el derrame. Pues para poder diagnosticar este taponamiento cardíaco, nos mencionan la tríada de Beck, la cual es la combinación de síntomas, de signos muy importantes, los cuales son la ingurgitación yugular, que se produce por un aumento en la presión de las cámaras cardíacas y la elevación consecuente de la presión venosa yugular, la cual se manifiesta como una distensión venosa yugular. También tenemos la hipotensión, y como lo mencioné anteriormente, pues el taponamiento lo que nos va a perjudicar es la diástole, porque no va a poder ingresar la suficiente precarga hacia el corazón, y por lo tanto, más adelante voy a explicar cómo va a actuar aquí el tabique interventricular y el propio líquido del derrame para que el gasto cardíaco se vea reducido. Entonces, como va a ser como una gran obstrucción que le van a crear a los ventrículos, se va a ver bien perjudicado el ventrículo izquierdo, lo que me va a provocar hipotensión en el paciente. Recordando que pues la presión arterial va a ser el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Quiere decir que si hay una disminución del gasto cardíaco en un paciente con un taponamiento cardíaco, se va a manifestar como una hipotensión. Y por último, en la tríada de Beck nos mencionan que van a haber ruidos cardíacos disminuidos o abolidos. Esto es por lo mismo de que hay un exceso de líquido en la cavidad pericárdica que va a producir esta atenuación o abolición de estos ruidos. Solo antes de que continúen, muy bien presentado lo de la tríada de Beck. Precisamente eso es lo que hay que buscar. Lo que tienen que hacer con la tríada de Beck o la enseñanza es que también no todos los pacientes con taponamiento cardíaco van a tener la tríada de Beck o van a tener todos los componentes. Puede ser que solo tengan uno o dos y tener el taponamiento cardíaco. Realmente la sensibilidad de esta tríada no es tan alta como uno quisiera, ¿verdad? Pero sí es una herramienta más, ¿verdad? Para el diagnóstico de esta condición, ¿verdad? Entonces recuérdense que pueden encontrar pacientes con taponamiento cardíaco que no tengan tríada de Beck o solo tengan uno o dos componentes, ¿verdad? No quiere decir que si está, sí es, y si no está, no es, no, ¿verdad? Solo para que quede eso claro, ¿verdad? Usualmente siempre va a estar más de algún componente, ¿verdad? Más de alguno se va a identificar, entonces también eso pues mucho involucra lo que es semiología y todo, ¿verdad? Entonces también dicen que la alta sospecha, a pesar de que la tríada de Beck no tenga todos sus componentes positivos, por así decirlo, tiene que tener uno en consideración para hacer los demás estudios o si buscar si el paciente tiene efectivamente un taponamiento cardíaco. Nada más. Gracias, doctor Gerhardt. Por acá vamos a observar del lado izquierdo de la pantalla una imagen en donde podemos ver las proyecciones tetracamerales apicales. Pues, ¿cuál es la importancia de esta imagen? Pues ver cómo se mueve prácticamente el tabique interventricular durante las fases de la respiración, la cual sería la inspiración y la expiración. Pues el efecto de la inspiración es que el tabique interventricular se va a desplazar desde el ventrículo derecho
hacia el ventrículo izquierdo. Aquí lo podemos observar muy bien con la flecha que simula una fuerza que desplaza al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y a diferencia de la expiración, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues durante esta fase de la respiración, pues el tabique interventricular va a regresar y hay una desviación del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. ¿Y cuál realmente es la importancia o qué significa esto? Pues en caso de que haya un derrame pericárdico, hay que recordar que pues la cavidad pericárdica va a estar incluso más llena de líquido del que normalmente tendría que haber. Entonces va a comprimir más los ventrículos. Y pues durante este derrame hay una reducción también en el llenado o de la precarga hacia los ventrículos, lo que provoca un desplazamiento del tabique interventricular durante la inspiración. A esto hay que sumarle se podría decir, la fuerza que provoca el líquido del volumen del derrame pericárdico y prácticamente va a estar obstruyendo y casi que colapsando el ventrículo izquierdo, lo que va a afectar al volumen sistólico que debe de inyectar este ventrículo izquierdo a la aorta. Y esto es lo que realmente manifiesta la hipotensión. ¿Por qué es un problema que se debe de tratar muy rápido? Porque pues obviamente si hay una menor cantidad de gasto cardíaco, pues no va a llegar la sangre suficiente para poder perfundir a los tejidos y órganos sistémicos vitales, ¿verdad? También durante esta patología se puede presentar lo que es el pulso paradójico. Cabe resaltar que este pulso paradójico no es patognomónico del taponamiento cardíaco, porque se puede presentar también en otras patologías. También se puede presentar, por ejemplo, en la pericarditis constrictiva, en el choque hipovolémico, en la enfermedad obstructiva aguda y crónica de las vías respiratorias y en la embolia pulmonar. ¿Y qué es el pulso paradójico? Pues durante la inspiración, el pulso paradójico va a ser una disminución normal, que es de 10 milímetros de mercurio, de la presión sistólica durante la inspiración. Pues en los casos patológicos, pues esto se exagera y va a ser mayor a 10 milímetros de mercurio y pues va a ser perceptible al tacto. El libro menciona que se puede realizar la medición, pero que es mucho mejor con un esfigmomanómetro. Entonces, recordando la parte semiológica, se puede comprobar este pulso paradójico. Y pues hay que recordar que para la comprobación del mismo debemos de saber medir la presión arterial de nuestro paciente primero y seguido a esto se debe de colocar el mango de nuestro esfigmomanómetro en el brazo y se debe de insuflar manteniendo inflado 15 milímetros de mercurio por debajo del valor de la presión sistólica del paciente. Quiere decir que si tengo un paciente que su presión sistólica es de 115, yo debo de mantener inflado el esfigmomanómetro a 100 milímetros de mercurio. Entonces, de esa manera, lo que vamos a poder lograr es palpar la desaparición del pulso o ya bien auscultar la desaparición de los ruidos arteriales cuando el paciente inspire, lo cual debería de ser percibido si lo que fuera normal. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico del taponamiento cardíaco? Pues se debe realizar lo más pronto posible para poder darle un tratamiento adecuado al paciente y evitar la muerte. Se debe de diagnosticar por medio de una ecocardiografía o ya bien por el ecodoppler, en el cual si el derrame pericárdico ocasiona algún taponamiento, se va a encontrar un incremento bastante grande en las velocidades de flujo de la válvula tricúspide y pulmonar durante la inspiración.
Por el contrario, en la vena pulmonar y las válvulas mitral y aórtica, estas velocidades de flujo van a estar disminuidas. También puede ser de ayuda el eco transesofágico y la tomografía o resonancia cardíaca. Las prácticas complementarias podrían ser, por ejemplo, la radiografía de tórax, en donde si encontramos una silueta cardíaca aumentada sin ninguna causa aparente de este aumento en la silueta cardíaca, inmediatamente debemos de pensar en un posible taponamiento cardíaco. Además del electrocardiograma, en el cual puede haber disminución de la amplitud de los complejos QRS y el llamado fenómeno de la alternancia eléctrica. ¿A qué se refiere este fenómeno? Pues el fenómeno de la alternancia eléctrica es prácticamente a diferencia en los voltajes. En las ondas P, QRS o T, en este caso, vamos a encontrar ondas con un voltaje mayor, que serían ondas más grandes, y ondas con voltaje menor, que serían ondas pequeñas. El tratamiento del taponamiento cardíaco, cuando aparezcan manifestaciones, se tiene que realizar inmediatamente una pericardiocentesis, la cual se puede realizar con acceso apical, o sea, por medio en el ápice, con acceso paraesternal, o el que es más frecuente, subxifoideo, ya que de no tratarlo, el taponamiento puede ser letal en poco tiempo. La pericardiocentesis es un proceso por el cual se punza el pericardio por medio de una aguja, como vemos acá, y se drena el líquido pericárdico que está causando el taponamiento cardíaco, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una pericardiocentesis, se debe preparar al paciente administrando primero una solución salina por vía intravenosa, y si es posible, antes de extraer el líquido pericárdico, se debe medir la presión intrapericárdica. Luego se drena la cavidad pericárdica de la forma más completa posible. Y en caso de que haya riesgo de que se acumule el líquido pericárdico nuevamente, se puede dejar un catéter fino que tiene múltiples orificios y para luego drenar nuevamente este derrame. El líquido pericárdico, después de haberlo drenado, como mencionaba el doctor Gebhard, podemos, bueno, más que todo debemos, ¿verdad?, realizarle estudios, por ejemplo, un recuento de eritrocitos y leucocitos, para que nos oriente a la etiología que nos puede causar, que nos está causando todas estas patologías y esta complicación. También se realiza citología a veces si sospechamos que pueda ser de origen neoplásico lo que nos esté causando la pericarditis con posterior derrame y posterior nuevamente taponamiento. Y muy importante, como nos decía el doctor, realizar cultivos, por ejemplo, en países en vías de desarrollo como lo es Guatemala, la tuberculosis, que todavía es una enfermedad endémica, es la causa muchas veces de esta patología, por lo que es muy importante que realicemos cultivos, ¿verdad?, para descartar o confirmar. El líquido que drenamos puede ser, tiene muchas características físicas o tiene las características físicas de un exudado, pero a veces puede ser sanguinolento, ¿verdad? En los países que, por ejemplo, Estados Unidos y que son desarrollados, las principales causas cuando el líquido es cero sanguinolento puede ser una neoplasia, insuficiencia renal o lesión cardíaca. Pero en países en vías de desarrollo como Guatemala, la principal causa de que este líquido sea con estas características es la tuberculosis. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la pericarditis viral aguda o idiopática. Es frecuente de que la pericarditis se presente junto con enfermedades de origen viral, ya sea identificado o sospechado, y probablemente se origine por este agente, ya que en situaciones se han aislado del líquido pericárdico los virus Coxsackie A o B, los virus de la gripe como la influenza,
los hechovirus, los de la parotiditis, herpes simple, varicela, adenovirus, citomegalovirus o incluso del COVID en la actualidad. O también pueden haber incrementos de las concentraciones en los anticuerpos virales. Pero con frecuencia no se suele identificar un origen viral en estos, pues se suele utilizar la denominación de pericarditis aguda idiopática. La pericarditis viral aguda o idiopática afecta a personas de todas las edades, pero es más común en adultos jóvenes y a menudo acompaña a derrames pleurales y neumonitis. La presencia de fiebre y dolor precordial por 10 a 12 días luego de una supuesta infección viral constituye un signo clínico importante para diferenciar la pericarditis aguda de un infarto agudo de miocardio, que esto es otra herramienta para poder distinguir estas dos enfermedades. Los síntomas generales de esta pericarditis suelen ser leves o moderados y también puede percibirse un frote pericárdico. La enfermedad sigue una evolución de unos días a 4 semanas. Son frecuentes los incrementos de la proteína C reactiva y del recuento de leucocitos. Las alteraciones del segmento ST en el electrocardiograma por lo común llegan a desaparecer después de una semana o más, pero las ondas T irregulares sí pueden persistir a veces por años y pueden ocasionar confusiones en pacientes que no hayan tenido un antecedente claro de pericarditis. Es frecuente que este se acompañe de un poco de derrame pericárdico. También entre las otras complicaciones posibles, pero poco frecuentes, están el taponamiento y la pericarditis constrictiva. Y tenemos las complicaciones más frecuentes, que son la pericarditis repetitiva o recidivante, que se llega a observar en hasta 25% de los pacientes con pericarditis idiopática aguda. Y ahora tenemos lo que es el síndrome por lesión cardíaca. Tenemos de que este síndrome puede llegar a surgir después de una cirugía del corazón, de lo que es un síndrome postpericardiotomía. También luego de traumatismos no penetrantes o penetrantes del corazón o después de la perforación del corazón con un catéter. En pocas ocasiones llega a ocurrir después de un infarto agudo de miocardio. El cuadro clínico aquí suele ser similar al de la pericarditis viral o idiopática aguda. La manifestación básica aquí es el dolor de la pericarditis aguda, que por lo regular surge 1 a 4 semanas después de la lesión del corazón. Las recidivas son frecuentes y se presentan incluso 2 años después o hasta más de haber ocurrido la lesión. Los signos notables son fiebre, la pleuritis o neumonitis, y el episodio de la enfermedad suele ceder en 1 o 2 semanas. También se manifiestan los cambios electrocardiográficos típicos de la pericarditis aguda que se habían visto anteriormente. El síndrome es probablemente consecuencia de una reacción de hipersensibilidad a antígenos que provienen del tejido miocárdico dañado, el pericardio o de ambos sitios. A menudo acá no se llega a necesitar algún tratamiento salvo lo que es el uso de ácido acetilsalicílico y analgésicos. Pero ahora, si el cuadro es intenso o seguido de una serie de recidivas incapacitantes, por lo común es eficaz el uso de un antiinflamatorio no esteroideo, colchicina o un glucocorticoide, así como se había prescrito para el tratamiento de la pericarditis aguda. Para el diagnóstico diferencial,
realmente no existe un método diagnóstico para identificar la pericarditis idiopática aguda, porque el diagnóstico es de exclusión. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos de tomar en cuenta, está la pericarditis causada por lupus eritematoso sistémico, el cual puede sugerir por un incremento en la concentración de anticuerpos antinucleares. También tenemos que puede ser causada por alguna complicación de las enfermedades tales como artritis reumatoide, esclerodermia y poliartritis nodosa. También tenemos como un diagnóstico diferencial la pericarditis por enfermedades neoplásicas. Entre las complicaciones de esta pericarditis podemos observar un dolor y arritmias auriculares y taponamiento. Esta sí se puede corroborar por un diagnóstico, el cual sería un estudio citológico del líquido pericárdico o un estudio de biopsia de pericardio. También tenemos una pericarditis de insuficiencia renal, la cual debemos de pensar en los pacientes los cuales hayan tenido alguna diálisis crónica o tienen concentraciones normales de urea sanguínea. Y por último, una pericarditis piógena, que a menudo esta se va a presentar después de las cirugías cardiotorácicas. También esta pericarditis piógena se va a acompañar de síntomas tales como fiebre, escalofríos, septicemias y signos de infección a otros puntos del cuerpo. Bueno, pues los derrames pericárdicos pues se pueden identificar en pacientes que no tengan antecedentes de alguna pericarditis aguda. Esta va a ocasionar pocos síntomas crónicos y se puede asociar con un agrandamiento en la silueta cardíaca en una radiografía de tórax. Lo común es observarlo en la tuberculosis, en los mixedemas y en las neoplasias, aunque también puede estar presente en el lupus eritematoso sistémico, en enfermedades como la artritis reumatoide, infecciones micóticas, piógenas o radioterapia de tórax, o también como complicación de un quilopericardio. Pues las características del líquido es que es un líquido sanguinolento cuando se va a tratar de alguna neoplasia, cuando es consecuencia de una tuberculosis o de insuficiencia renal y de sección aórtica. Pues el tratamiento puede ser con una pericardiocentesis, pero cuando el paciente tenga muchas recaídas o tenga otro episodio de derrame pericárdico crónico, se debe de realizar una pericardiectomía. Recordando, ¿verdad?, que el pericardio es una estructura que puede faltar en un ser humano y que pues el humano puede vivir bien sin esta estructura. Además, se pueden instalar fármacos esclerosantes. Bueno, y por último, vamos a hablar de lo que es la pericarditis obstructiva crónica. Esta pericarditis es consecuencia de la cicatrización, ya sea de una pericarditis fibrinosa o de alguna pericarditis serofibrinosa aguda. También puede ser consecuencia de alguna resorción de un derrame pericárdico crónico, como mencionó Elisa. Y a esto se sigue que hay una obliteración, o sea, una obstrucción de la cavidad pericárdica. Y al final lo que pasa es que se forma tejido de granulación. Todo esto conlleva a lo que es una incapacidad de los ventrículos para llenarse, porque el pericardio se torna engrosado y rígido, ¿verdad? Entonces el llenado ventricular se va a entorpecer, sobre todo al inicio de la diástole. Vamos a ver que lo que se disminuye más que todo son los volúmenes telediastólico y el sistólico. Bueno, los datos clínicos, tanto síntomas y signos que nos pueden orientar a un diagnóstico de pericarditis obstructiva crónica. Dentro de los signos está la debilidad, fatiga. Vamos a ver que estos síntomas son consecuentes
a lo que les mencionaba anteriormente, que se disminuye el volumen sistólico. Entonces, obviamente, si hay una disminución de este volumen, no se van a satisfacer por completo las demandas de oxígeno del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto nos produce una debilidad y fatiga. También puede haber un incremento ponderal, que es aumento de peso, ¿verdad? Y mayor circunferencia abdominal. También podemos encontrar molestias en el abdomen y disnea y ortopnea. Dentro de los signos hay varios que nos pueden orientar a un diagnóstico, por ejemplo, venas cervicales distendidas, que la presión venosa no va a disminuir durante la inspiración, que esto es el signo de Kussmaul. La presión de pulso puede estar normal, pero también puede estar disminuida. También puede haber hepatomegalia congestiva, ascitis, el signo de Broadbent, que es cuando el pulso apical está disminuido. Y este pulso muestra retracción durante la sístole. Y aparición de un tercer ruido en la punta del corazón, que va a desaparecer cuando se esté dando el llenado ventricular. El diagnóstico lo podemos realizar por diferentes métodos. Lo importante aquí es primero hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma lo que va a mostrar es que hay un bajo voltaje de los complejos QRS y un aplanamiento o inversión difusa de las ondas T. También podemos realizar una radiografía de tórax, donde la silueta cardíaca es normal, pero también puede estar un poco agrandada. No tanto como un derrame, ¿verdad? Pericárdico, pero sí puede estar un poco agrandada. Y en la ecocardiografía se muestra un engrosamiento del pericardio, como vemos acá. Esta es una ecocardiografía, donde vemos que el pericardio está engrosado, pero también podemos encontrar que estén engrosadas la vena cava inferior y las venas hepáticas. En cuanto a diagnóstico diferencial, tenemos de que así como en la pericarditis constrictiva crónica, la cardiopatía pulmonar o cor pulmonale puede acompañarse de hipertensión venosa sistémica marcada, ligera congestión pulmonar, ausencia de crecimiento cardíaco y pulso paradójico. Sin embargo, en caso de haber corazón pulmonar, suele manifestarse la neumopatía avanzada del parénquima y la presión venosa llega a disminuir durante la inspiración. La estenosis tricúspida también puede remediar la pericarditis constrictiva crónica. También pueden llegar a ser notables la hepatomegalia congestiva, la esplenomegalia, la ascitis, así como la distensión venosa. Sin embargo, en la estenosis tricúspida, por lo regular, se detecta un soplo característico y el soplo de la estenosis mitral acompañante. La pericarditis constrictiva puede corregirse por medios quirúrgicos, razón por la cual es importante diferenciar la forma crónica de esta de la miocardiopatía restrictiva, que presenta anomalías funcionales similares como la restricción del llenado ventricular. Entonces, cuando el paciente muestra insuficiencia cardíaca congestiva, incapacitante y poco sensible y tenga cualquiera de los signos de la cardiopatía constrictiva, debemos de realizar una ecocardiografía Doppler para registro de los efectos que tiene la respiración en el flujo transvalvular, así como lo había explicado mi compañera anteriormente, y también se realiza resonancia magnética o tomografía computarizada para identificar o descartar una pericarditis constrictiva. Lo tenemos en lo que es el tratamiento de la pericarditis constrictiva, de que la ablación del pericardio es el único tratamiento definitivo hasta ahora de la pericarditis constrictiva, y este procedimiento debe ser lo más completo posible. En la preparación preoperatoria, acá son útiles medidas como la restricción del sodio en alimentos
y el uso de diuréticos. Es importante realizar una arteriografía coronaria en el preoperatorio en personas mayores de 50 años para descartar alguna arteriopatía coronaria acompañante que no haya sido sospechada anteriormente. También existen ciertos grados de riesgo de este procedimiento, dependiendo ya sea de grado de penetración del miocardio por parte del proceso fibrótico y de calcificación, la intensidad de la atrofia del miocardio, la extensión de la disfunción secundaria de la función hepática, renal o de ambos órganos y el estado general del paciente. La mortalidad quirúrgica suele ser del 5 al 10%, pero en pacientes más graves puede llegar a ser mayor. Tenemos ahora lo que es la pericarditis constrictiva subaguda con derrame. Esta se caracteriza por la combinación de un derrame a presión en lo que es el espacio pericárdico y la constricción del corazón por esta capa engrosada. Esta suele durar de 6 semanas a 6 meses por lo regular. Comparte diversos signos con el derrame crónico que origina la compresión del corazón y con la constricción pericárdica. Esta puede ser causada por tuberculosis, ataques múltiples de pericarditis idiopática aguda, también radiación, pericarditis traumática, insuficiencia renal, esclerodermia y neoplasia. Aquí se advierte cardiomegalia en términos generales y pulso paradójico. Y después de la pericardiocentesis, los signos fisiológicos pueden cambiar y en vez de los del taponamiento cardíaco, pueden llegar a ser los de una constricción pericárdica. El diagnóstico se puede corroborar por pericardiocentesis, seguida de una biopsia del pericardio. El tratamiento eficaz acá por lo común es la ablación amplia del pericardio visceral y parietal. Bueno, aquí tenemos la pericardiopatía tuberculosa, que era lo que el doctor nos estaba mencionando anteriormente. Esta infección crónica suele ser una causa frecuente del derrame pericárdico crónico, sobre todo en países en vías de desarrollo, en los que la tuberculosis y la infección por VIH son endémicas, así como lo que es aquí Guatemala. La pericarditis tuberculosa puede manifestarse como derrame pericárdico, como pericarditis constrictiva crónica o como pericarditis constrictiva subaguda con derrame, que fue lo que acabamos de ver. El cuadro clínico incluye el de enfermedad crónica de índole general en una persona con derrame pericárdico. Quiere considerarse la posibilidad de que exista esta entidad en una persona con tuberculosis identificada, con VIH y con fiebre, así como con presencia de dolor retroesternal, pérdida de peso y ensanchamiento de la silueta cardíaca de origen intermediario. Ahora, si no hay certeza de la causa del derrame pericárdico crónico, a pesar del análisis detallado del líquido pericárdico, se debe realizar una biopsia del pericardio, de preferencia a través de una toracotomía limitada. Pero si a pesar de esto no hay pruebas definitivas, pero en la muestra se logra identificar granulomas con caseificación, está indicada lo que es la farmacoterapia antituberculosa. Y si la biopsia indica engrosamiento del pericardio, después de 2 a 4 semanas de administrar fármacos antituberculosos, se debe realizar la pericardiotomía para evitar que se desarrolle constricción. La constricción cardíaca de origen tuberculoso debe tratarse por medios quirúrgicos, manteniendo a la persona con fármacos antituberculosos. Y pues con esto damos por finalizada la clase del día de hoy, agradeciendo a todos por su atención. Muy bien, realmente fue una muy buena clase y yo
sí me atrevería a decir que es de las mejores clases que he visto impartidas por estudiantes. Todo estuvo muy bien condensado, muy bien explicado, ¿verdad? Muy al grano, las diapositivas bien realizadas. Entonces, realmente pienso que la clase estuvo excelente, ¿verdad? Si se dieron cuenta, fueron pocas las intervenciones nuestras debido a que sí estuvo muy bien hecha y abarcaron pues todo lo referente a este tema, ¿verdad? Yo lo único que mencionaría ahorita de la importancia cuando mencionaron del diagnóstico diferencial de pericarditis, que es infarto agudo al miocardio, que le pongan mucha atención a eso, ¿verdad? Que así como lo ilustraron ustedes del dolor precordial, las características que tienen cada uno en las distintas patologías, ponerle mucha atención, porque a veces nos podemos ir con la finta de que lo que estamos viendo es un infarto y a veces los pacientes terminan hasta trombolizados y resulta que era una pericarditis, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante poner atención a esto. Pero de ahí por lo demás, creo que fue muy buena clase. No sé si el doctor Velázquez o el doctor Muera quieren agregar algo más. En lo personal, igual, Cristian, creo que fue muy bien elaborada la charla, doctores, muy bien elaborada. Realmente, a pesar de que lo hicieron en poco tiempo, condensaron bien información. Yo creo que el momento ideal sería para ver si el resto de los compañeros tienen alguna duda o alguna pregunta y nosotros poder a la vez aclararla. Pero por mi parte, ahorita